Durante 45 años, mi esposo me dijo, «Tú no entiendes de finanzas, mi amor, déjame manejar eso». Y yo, una maestra de matemáticas con maestría, le creí. Manejé cada cuenta, pagué cada factura, firmé cada cheque, pero nunca cuestioné, porque él me había convencido de que, aunque pudiera enseñar álgebra, no podía entender nuestras propias finanzas. Cuando murió, finalmente revisé, y los números me contaron una historia horrible. Durante 15 años, con los cheques que yo firmaba, con el dinero que yo administraba, estuve pagando el departamento de su amante. Estuve financiando la vida que construyó con otra mujer. Los números nunca mienten, solo las personas que nos enseñan a no leerlos. Me llamo Celeste, tengo 70 años. Fui maestra de matemáticas en Puebla durante 40 años. Y esta es la historia de cómo usé las habilidades que enseñé durante décadas para finalmente leer los números de mi propia vida y descubrir que durante 15 años fui cómplice involuntaria de mi propia traición. Si alguna vez te dijeron, tú no entiendes de esto sobre algo que perfectamente podrías entender, deja un comentario, porque esta historia va a mostrarte por qué esas palabras son tan peligrosas. Dale like a este video y suscríbete a Relatos de Abuelas, porque lo que viene es una lección sobre cómo los números pueden revelar verdades que las palabras esconden. Conocí a Roberto cuando yo tenía 25 años. Él tenía 28. Yo acababa de terminar mi maestría en educación matemática. Estaba orgullosa. Era la primera mujer en mi familia en tener un posgrado. Roberto trabajaba como contador en una empresa mediana. Parecía perfecto, inteligente e educado, con una carrera estable. Nos presentó un amigo mutuo en una fiesta. Hablamos toda la noche sobre números, sobre patrones, sobre cómo las matemáticas explican el mundo. Eres brillante, me dijo esa noche. Nunca había conocido a una mujer que entendiera matemáticas así. Me enamoré de esa admiración. Nos casamos un año después. Ceremonia bonita, modesta, en Puebla, donde ambos habíamos nacido. Los primeros años fueron buenos. Yo enseñaba en una secundaria. Roberto trabajaba en su empresa. Teníamos una vida sencilla pero cómoda. No teníamos hijos. Lo intentamos durante algunos años, pero no llegaron. Y eventualmente aceptamos que nuestra familia seríamos nosotros dos. No necesitamos niños, decía Roberto. Tú tienes a tus estudiantes, yo te tengo a ti, es suficiente. Y yo estaba de acuerdo. Al tercer año de matrimonio, Roberto trajo a casa una caja llena de papeles. Amor, necesito que me ayudes con algo. La contabilidad de la casa se está complicando. ¿Podrías encargarte de pagar las facturas? ¿Tú no eres contador?, le pregunté. Sí, pero todo el día trabajo con números. Cuando llego a casa, lo último que quiero ver son más números. Además, tú eres mejor que yo organizando estas cosas. Me sentí halagada. Mi esposo contador me estaba confiando las finanzas de la casa, así que empecé a manejar todo. Las facturas de luz, agua, teléfono, el pago de la hipoteca, los gastos del mercado, los impuestos. Roberto depositaba su sueldo en nuestra cuenta compartida. Yo depositaba el mío y yo manejaba todo. Cada mes, Roberto me dejaba una lista en la mesa de la cocina. Pagos pendientes, decía arriba, y yo los hacía, metódicamente. Y como enseñaba matemáticas, con orden, con precisión, con atención al detalle, o eso pensaba. Cuando alguien te da una tarea pero controla cómo la haces, no te está confiando, te está manipulando. Si reconoces este patrón, escribe control en los comentarios. Los años pasaron. Me convertí en una de las maestras más respetadas de mi escuela. Mis estudiantes ganaban competencias de matemáticas, varios fueron a estudiar ingeniería gracias a las bases que les di. En casa seguía manejando todas las finanzas. Cada mes, la misma rutina. Roberto dejaba la lista, yo pagaba. A veces me preguntaba sobre ciertos pagos.
¿qué es este de 8,000 pesos mensuales que dice Departamento Cholula? Es una inversión, amor. Un pequeño departamento que compré para rentar. Y el ingreso nos va a ayudar cuando nos jubilemos. ¿Y el ingreso dónde entra? Todavía no hay inquilino, estoy buscando, pero tenemos que seguir pagando la hipoteca. Tenía sentido. Roberto era contador, sabía de inversiones. Yo solo era maestra, o eso me había convencido de pensar. Otra vez pregunté sobre otro pago. ¿Qué es Servicios LCE por 3,000 pesos? Es un contador externo que me ayuda con mi declaración de impuestos. Como gano más ahora, necesito ayuda profesional. ¿Pero tú no eres contador? Precisamente por eso. Es como si un médico se tratara a sí mismo. Es mejor tener a alguien externo. De nuevo, tenía sentido. Yo no cuestionaba, porque él era el experto. Él entendía de finanzas de verdad. Yo solo enseñaba matemáticas a niños. Gaslighting financiero es cuando alguien te convence de que no entiendes algo que perfectamente podrías entender. Si has experimentado esto, escribe "no entiendes" en los comentarios. A los 20 años de matrimonio, conseguí una promoción. Me nombraron directora del departamento de matemáticas de mi escuela. Mi sueldo aumentó considerablemente. Estoy tan orgulloso de ti, me dijo Roberto. Mereces todo esto. Y luego, unos días después, amor, ahora que ganas más, ¿podrías encargarte también de algunos gastos adicionales? Estoy pensando en expandir nuestras inversiones. Me dio otra lista. Más pagos, más cuentas, y yo, orgullosa de poder contribuir más, acepté sin cuestionar. Uno de esos nuevos pagos era mantenimiento propiedad 2 por 5,000 pesos mensuales. ¿Compramos otra propiedad? Sí, otra inversión. Para nuestro futuro. ¿Puedo ver los contratos? Están en la oficina. Te los muestro después. Nunca me los mostró, y yo nunca insistí, porque confiar en tu esposo es lo que una buena esposa hace, ¿verdad? Los años siguieron. Yo enseñaba, dirigía, ganaba premios por la excelencia de mi departamento. Mis estudiantes me adoraban, mis colegas me respetaban. En casa seguía siendo la que no entendía de finanzas. Seguía pagando sin cuestionar. Seguía firmando cheques sin leer completamente para qué eran. Porque Roberto me había entrenado durante 25 años a no usar mi cerebro matemático en nuestra vida personal. No te estreses con estas cosas, amor. Tú enfócate en tus estudiantes. Yo me encargo de lo demás. Y yo obedecía. Cuando alguien te dice, no te preocupes por esto, muchas veces es porque hay algo de qué preocuparse. Si esta historia resuena contigo, dale like. Si conoces a alguien que necesita escucharla, comparte. En Relatos de Abuelas, revelamos las manipulaciones que se esconden en las palabras amables. Suscríbete para más verdades necesarias. Hace 2 años, Roberto empezó a sentirse mal, dolores en el pecho, dificultad para respirar. Lo llevé al doctor, problemas del corazón, necesitaba cirugía. La cirugía fue bien, pero los doctores dijeron que tenía que cambiar su estilo de vida, menos estrés, mejor dieta, más ejercicio. Roberto se jubiló anticipadamente. Tenía 70 años. Habían sido 45 años de trabajo. Yo todavía trabajaba. Me faltaban 2 años para mi propia jubilación. Ahora tendré tiempo para manejar todo, me dijo Roberto. Tú has cargado con las finanzas durante años. Déjame recuperar eso. Pero yo ya estaba acostumbrada. No te preocupes. Yo lo sigo haciendo. Insisto, necesitas descansar también. Dame las cuentas. Por primera vez en 42 años, Roberto volvió a manejar las finanzas. Y por primera vez en 42 años, yo tenía tiempo libre. Tiempo para pensar. Tiempo para notar cosas que antes pasaba por alto. Como que Roberto salía mucho. Voy al doctor, decía. Voy a terapia física. Voy a recoger medicamentos. Pero regresaba horas después. A veces con bolsas de compras de tiendas que no estaban cerca de ningún consultorio médico. ¿Dónde estuviste? Te dije, en el doctor. ¿Compraste ropa en el doctor?
Pasé por la tienda de regreso. ¿Hay problema? No había problema, pero había algo que no cuadraba. También noté que su teléfono sonaba mucho y siempre salía de la habitación para contestar. ¿Quién es? El doctor, en resultados de análisis. ¿El doctor te llama tanto? Es un tratamiento complejo, Celeste. No entenderías los detalles médicos. De nuevo, no entenderías esas palabras que había escuchado durante 45 años sobre finanzas. Ahora sobre medicina. No entenderías es una de las frases más peligrosas en una relación, porque casi siempre significa no quiero que entiendas. Si has escuchado esta frase repetidamente, escribe no entendería en los comentarios. Hace un año, Roberto tuvo otro ataque al corazón, más severo que el primero. Esta vez no sobrevivió, murió en el hospital. Yo estaba con él. Tenía 72 años. Los primeros días fueron un torbellino. El funeral, los pésames, los trámites. Pero después, cuando la casa quedó en silencio, me senté frente al escritorio de Roberto. Era hora de organizar las finanzas, de cerrar cuentas o de actualizar documentos. Abrí el archivero donde Roberto guardaba todos los papeles importantes y empecé a revisar estados de cuenta, pólizas de seguro, contratos, escrituras, y entonces vi algo extraño, un estado de cuenta de un banco donde yo no recordaba tener cuenta. Lo abrí, era una cuenta de cheques, a mi nombre, pero yo no recordaba haberla abierto. Revisé las transacciones, pagos mensuales, durante años. 8,000 pesos a Administración Departamento Cholula, 5,000 pesos a Mantenimiento Propiedad Bosques, 3,000 pesos a Servicios Personales LC, todos los pagos que yo había estado haciendo durante años, pero de esta cuenta que no recordaba. Busqué más, encontré los cheques, con mi firma, con mi letra, cientos de cheques, durante 15 años, todos firmados por mí. ¿Cómo pude haber firmado tantos cheques y no recordarlo? Entonces encontré una carpeta, pagos, no abrir, decía, la abrí. Dentro había notas, en la letra de Roberto. Amor, estos son los pagos mensuales que discutimos. Solo firma donde marqué. No te preocupes por leer los detalles. Yo ya los revisé. Y abajo, mis firmas. En cheque tras cheque, sin leer, sin cuestionar, confiando, porque mi esposo me había convencido de que yo no entendía de finanzas. Mi corazón empezó a acelerarse, mis manos temblaban, tomé todos los papeles y empecé a hacer lo que mejor sé hacer, matemáticas. Sumé todos los pagos de Departamento Cholula, 8,000 pesos mensuales. Durante 15 años, 180 meses, 1,440,000 pesos. 1,440,000 pesos para un departamento que supuestamente era una inversión para nuestro futuro. Pero, ¿dónde estaba ese departamento? ¿Dónde estaban los documentos de propiedad? Busqué en todo el archivero. Nada. Llamé al banco. ¿Tiene los documentos del departamento en Cholula asociado a esta cuenta? Señora, nosotros solo manejamos los pagos. Tendría que contactar a la administración del edificio. Busqué el número en los estados de cuenta. Llamé. Buenas tardes. Llamo por el departamento que mi esposo tenía en su edificio. ¿Nombre del titular? Roberto Méndez. Un momento. Sí, aquí está. Departamento 404. Pero el titular no es Roberto Méndez. Es Lucía Cordero. Mi corazón se detuvo. ¿Lucía Cordero? Sí, señora. Ella es la dueña. ¿Usted es familiar? Colgué. ¿Quién era Lucía Cordero? ¿Y por qué yo estaba pagando su departamento? Esta historia continúa con más descubrimientos, más números que no cuadran, y la verdad devastadora detrás de 15 años de pagos. Si quieres saber quién es Lucía Cordero y qué más pagó Celeste sin saberlo, dale like a este video. Si crees que las mujeres necesitan educación financiera para protegerse, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, los números siempre revelan la verdad. Suscríbete para saber qué más descubrió Celeste cuando finalmente leyó los números.
Descubrir que financiaste algo durante 15 años sin saberlo es devastador, pero descubrir que ese algo era la vida de otra mujer, eso te destroza. Hoy quiero contarte qué pasó después de que descubrí el nombre de Lucía Cordero, después de que los números empezaron a revelar una verdad que mi esposo escondió durante décadas, ¿no? Y después de que entendí que las mismas habilidades que usé para enseñar matemáticas durante 40 años eran las habilidades que necesitaba para descifrar la traición más calculada de mi vida. Si alguna vez descubriste que estabas pagando por algo sin saberlo, escribe pagando en los comentarios. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en ese nombre. Lucía Cordero. ¿Quién era? ¿Por qué yo había estado pagando su departamento durante 15 años? Al día siguiente volví al archivero de Roberto, esta vez, con una misión clara. Iba a revisar cada papel, cada cuenta, cada estado bancario de los últimos 20 años. Como maestra de matemáticas, siempre les enseñaba a mis estudiantes: cuando encuentren una anomalía, no la ignoren, busquen el patrón, porque donde hay una anomalía, usualmente hay más. Y tenía razón, encontré otra cuenta. Y también a mi nombre, también con cheques firmados por mí. Esta pagaba 5,000 pesos mensuales a Administración Bosques de San Manuel. Llamé a ese número. El titular de la propiedad, Lucía Cordero. El mismo nombre. Mi respiración se aceleró. Busqué más. Otra cuenta. 3,000 pesos mensuales a Servicios Médicos LC. LC. Lucía Cordero. Llamé. Era una clínica privada. Disculpe, ¿tienen registros de pagos a nombre de Lucía Cordero? Señora, no puedo dar información médica sin autorización. Soy quien ha estado pagando las cuentas. Necesito saber qué estuve pagando. Un momento. Esperé. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Señora, aquí dice que usted autorizó pagos mensuales para tratamientos de fertilidad y posteriormente atención ginecológica para la señora Cordero. El mundo se detuvo. ¿Y en tratamientos de fertilidad? Sí, señora, durante 3 años. Y luego atención prenatal y posparto. Colgué. No podía respirar, no podía pensar. Roberto no solo había tenido una amante, había financiado sus intentos de quedar embarazada, su embarazo, su posparto, con mi dinero, con los cheques que yo firmaba, mientras yo, su esposa, nunca pude tener hijos. El engaño financiero es una forma de abuso. Punto. Si esta historia te está impactando, dale like. Si conoces a alguien que necesita revisar sus propias finanzas, comparte este video. En Relatos de Abuelas, exponemos las formas en que el dinero se usa como arma. Suscríbete para saber qué más descubrió Celeste y cómo confrontó esta verdad. Me tomó 3 días procesar lo que había descubierto. 3 días de llorar, de gritar y de caminar por la casa tocando las cosas que Roberto había tocado, preguntándome quién era realmente el hombre con quien había vivido durante 45 años. Pero al 4.º día tomé una decisión. Iba a hacer lo que mejor sabía hacer, iba a analizar los números, completamente, sin importar qué tan dolorosa fuera la verdad. Saqué todos los estados de cuenta de los últimos 20 años, los puse en orden cronológico y empecé a crear una hoja de cálculo, fecha, concepto, cantidad, beneficiario, fila tras fila, transacción tras transacción, y los patrones empezaron a emerger. Los pagos al departamento de Cholula empezaron hace 15 años, exactamente cuando Roberto me dijo que había comprado una propiedad de inversión. Los pagos a Bosques de San Manuel empezaron hace 10 años, cuando Roberto dijo que había comprado otra inversión para diversificar. Los pagos médicos empezaron hace 13 años, cuando Roberto empezó a salir más seguido por reuniones de trabajo y había más. Muchos más. Colegiatura Instituto Cervantes, 6,000 pesos mensuales durante 5 años. Seguro Médico Familiar Plus, 4,000 pesos mensuales durante 10 años. Mantenimiento Vehículo 2, 2,000 pesos mensuales durante 8 años. Cada uno de estos pagos estaba en cuentas separadas.
a mi nombre, todas manejadas por Roberto, todas con mis firmas en los cheques. Llamé a cada institución, a cada administrador, a cada proveedor, y en cada llamada el mismo nombre, Lucía Cordero. La colegiatura era para sus hijos, plural. El seguro médico era para su familia. El mantenimiento del vehículo era para su automóvil. Hice los cálculos, sumé todo. En 15 años había pagado. Departamento en Cholula, 1.440.000 pesos. Casa en Bosques de San Manuel, 600.000 pesos. Servicios médicos, 540.000 pesos. Colegiatura, 360.000 pesos. Seguro médico, 480.000 pesos. Mantenimiento de auto, 192.000 pesos. Total, 3.612.000 pesos. 3.612.000 pesos. Dinero que yo gané, que yo administré, que yo pagué. Para la otra vida de mi esposo, para su otra familia. 3,6 millones de pesos. Esa es la suma de 15 años de engaño sistemático. Si te parece importante que las mujeres sepan exactamente qué están pagando, escribe revisar en los comentarios. Necesitaba saber más. Necesitaba ver a esta mujer. Necesitaba entender. Busqué la dirección del departamento en Cholula. La encontré en los estados de cuenta. Era un edificio moderno, en una zona residencial nueva. Tomé el autobús. No, el viaje fue de 2 horas. 2 horas para preparar qué iba a decir, qué iba a preguntar. Llegué al edificio. Era bonito. Mucho más bonito de lo que podíamos permitirnos Roberto y yo. Entré, busqué el directorio. Departamento 404. L. Cordero. Subí en el elevador. Mi corazón latía descontrolado. Toqué la puerta. Esperé. La puerta se abrió. Y vi a una mujer de unos 50 años, cabello oscuro, rostro amable, y detrás de ella 2 niños. Un niño de unos 10 años y una niña de unos 8. ¿Sí? Me dijo. ¿Eres Lucía Cordero? Sí, ¿quién eres? Soy Celeste Méndez, la esposa de Roberto Méndez. Su rostro se puso pálido. Creo que necesitamos hablar, le dije. Nos sentamos en su sala. Los niños estaban viendo televisión en otra habitación. ¿Sabes quién soy yo? Le pregunté. Sí, Roberto me habló de ti. ¿Qué te dijo? Que estaban separados, y que vivían en la misma casa por economía, pero que ya no eran pareja. Eso es mentira. Nunca estuvimos separados. Lucía empezó a llorar. Yo no sabía. Él me dijo, ¿cuánto tiempo estuviste con él? 18 años. Me sentí mareada. 18 años. Más de 1/3 de mi matrimonio. ¿Los niños son de él? Sí. ¿Él los reconoció? No legalmente, pero nos apoyaba. Pagaba todo. Este departamento, la casa, las escuelas, todo. Lo sé, porque yo pagaba todo eso, con mi dinero, con los cheques que yo firmaba. Lucía me miró con horror. ¿Qué? Durante 15 años, yo pagué este departamento, pagué tu casa, pagué tus tratamientos médicos, pagué las escuelas de tus hijos, porque Roberto me convenció de que yo no entendía de finanzas y me hizo firmar cheques sin leer para qué eran. Yo no sabía. Él me dijo que el dinero era de su trabajo y de sus inversiones. Era de mi trabajo, de mi salario como maestra. Mientras yo enseñaba matemáticas durante el día, mi dinero estaba pagando por tu vida. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres engañadas por el mismo hombre. 2 víctimas de la misma mentira. 2 mujeres, ambas engañadas, ambas usadas. El enemigo nunca es la otra mujer, es el hombre que mintió a ambas. Si entiendes esto, escribe engañadas en los comentarios. ¿Qué va a pasar ahora?, me preguntó Lucía. No lo sé. Roberto murió. Dejó todo este desastre. ¿Murió? ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Lucía empezó a llorar más fuerte. No lo sabía. Él dejó de venir hace 1 mes. Pensé que estaba enojado conmigo. Estaba en el hospital y luego murió. ¿Tus hijos saben que su padre murió? No. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo les explico que su padre, que los visitaba cada semana,
y que los llevaba a la escuela, tenía otra vida completa que ellos nunca supieron? No lo sé, porque tampoco sé cómo procesar que mi esposo, con quien dormí cada noche durante 45 años, tenía hijos con otra mujer. Nos quedamos allí, las dos llorando, procesando la magnitud del engaño. ¿Roberto dejó testamento?, preguntó Lucía. Sí. ¿Qué dice? Dejó todo a mi nombre, la casa, los ahorros, las pensiones. ¿Y mis hijos? No están mencionados, legalmente no existen. Lucía se quebró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este departamento, la casa, todo está a mi nombre, pero yo no puedo pagar las hipotecas. Roberto las pagaba, yo las pagaba, y ya no voy a seguir haciéndolo. Entonces, ¿vamos a perder todo? Miré alrededor del departamento. Bonito, cómodo, lleno de fotos de Roberto con esos niños. Roberto sonriente, Roberto abrazándolos. O Roberto siendo el padre que nunca fue para los hijos que yo nunca pude tener. No lo sé, le dije honestamente. Necesito tiempo para procesar esto, para decidir qué hacer. Cuando descubres una traición de esta magnitud, no hay respuestas fáciles, solo decisiones difíciles. Si quieres saber qué decidió Celeste hacer con las propiedades, con Lucía y con la verdad, dale like a este video. Si crees que las mujeres merecen saber toda la verdad sobre sus finanzas, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, seguimos los números hasta el final. Suscríbete para saber cómo termina esta historia de engaño financiero. Regresé a casa esa noche completamente vacía. No sabía qué sentir, enojo, tristeza, traición, todo mezclado, pero sobre todo me sentía estúpida. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo pude haber firmado cientos de cheques durante 15 años sin cuestionar? Porque mi esposo me había convencido de que yo no entendía, y yo le creí. Al día siguiente fui a ver a un abogado. Necesito entender mi situación legal, le dije. Le mostré todos los documentos, todos los estados de cuenta, todos los cheques firmados. El abogado revisó todo. Después de 1 hora me miró. Señora Méndez, esto es fraude financiero. Su esposo usó su nombre para abrir cuentas, contrató obligaciones financieras sin su conocimiento real y desvió fondos matrimoniales para mantener una segunda familia. ¿Puedo recuperar el dinero? Legalmente es complicado. Usted firmó los cheques, aunque lo hizo bajo engaño, y probarlo es difícil. ¿Y las propiedades que están a nombre de Lucía Cordero? Si puede probar que fueron compradas con dinero matrimonial, podría reclamar una parte, pero sería un litigio largo y costoso. ¿Y la pensión de Roberto? Esa es completamente suya. Usted es la esposa legal. La señora Cordero y sus hijos no tienen derecho legal a nada. Entonces ella va a perder todo. Probablemente, a menos que usted decida ayudarla, pero legalmente no tiene obligación. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas. Tenía el derecho legal de quedarme con todo, de dejar que Lucía y sus hijos perdieran el departamento, la casa, todo. Pero también tenía una verdad. Esos niños no tenían culpa. Ellos no eligieron nacer de un engaño. Y Lucía, aunque había estado con mi esposo durante 18 años, también había sido engañada. Roberto le mintió sobre mi existencia real, igual que me mintió a mí sobre la de ella. La ley no siempre refleja la justicia, y la justicia no siempre es simple. Si estás lidiando con decisiones difíciles después de un engaño, escribe decisión en los comentarios. Esa noche abrí mi laptop, creé una nueva hoja de cálculo, esta vez no de gastos, sino de opciones. Opción 1, quedarme con todo. Legalmente era mi derecho. Consecuencias. Lucía y sus hijos perderían su hogar. 2 niños inocentes sufrirían por las mentiras de su padre. Opción 2. Dividir todo equitativamente. Consecuencias. Yo perdería la mitad de lo que legalmente era mío, pero los niños tendrían estabilidad. Opción 3. Vender todo y dividir el dinero. Consecuencias.
Nadie tendría las propiedades, pero todos tendrían algo de capital. Analicé cada opción, corrí los números, calculé las implicaciones. Y entonces me di cuenta de algo. Durante 45 años había dejado que Roberto tomara las decisiones financieras. Había aceptado que yo no entendía, pero ahora, enfrentada con la decisión más importante de mi vida, estaba usando exactamente las habilidades que tenía. Análisis, lógica, matemáticas. No necesitaba que nadie me dijera qué hacer. No necesitaba que nadie me explicara qué era mejor, porque yo sí entendía. Siempre había entendido. Solo necesitaba creerlo, y ahora lo creía. Tomé mi decisión, y al día siguiente llamé a Lucía. Necesitamos hablar. Tengo una propuesta. Tomar decisiones después de una traición no es fácil, especialmente cuando esas decisiones afectan no solo tu vida, sino las vidas de personas inocentes. Hoy quiero contarte qué decidí hacer con las propiedades, con el dinero, no y con la verdad. Cómo usé las matemáticas para encontrar una solución que la ley no ofrecía y cómo finalmente me di cuenta de que siempre había entendido de finanzas. Solo necesitaba confiar en mí misma, porque los números nunca mienten, solo las personas que nos convencen de no leerlos. Si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil que afectaba a personas inocentes, escribe inocentes en los comentarios. Cuando llamé a Lucía, ella sonaba nerviosa. ¿Qué propuesta? Reúnete conmigo mañana en una cafetería neutral y trae todos los documentos que tengas sobre las propiedades. Contratos, estados de cuenta, todo. ¿Me vas a demandar? No, pero necesito ver todos los números antes de tomar una decisión. Al día siguiente nos reunimos en una cafetería en Puebla, punto medio entre mi casa y Cholula. Lucía llegó con una carpeta llena de papeles. Se veía cansada, preocupada. Gracias por venir, le dije. No tenía opción, no puedo pagar las hipotecas. Si no llegamos a un acuerdo, voy a perder todo. Lo sé, por eso estoy aquí. Saqué mi laptop. Abrí la hoja de cálculo que había estado trabajando durante días. Quiero mostrarte algo. Los números reales. De todo. Le mostré la pantalla. Todos los pagos que yo había hecho durante 15 años. Todas las propiedades. Todos los gastos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sabía. De verdad no sabía. Lo sé. Y por eso estoy aquí, porque tú también fuiste engañada, y tus hijos no tienen culpa de nada. Entonces, ¿qué propones? He hecho cálculos. Déjame explicarte. Giré la laptop para que ambas pudiéramos ver. Durante 15 años, que yo pagué 3.612.000 pesos para mantener tu vida y la de tus hijos. Ese dinero salió de mi salario, de mi trabajo. Lucía asintió, llorando. Legalmente, todo ese dinero es mío. Puedo demandar, puedo quitarte todo y probablemente ganaría. Lo sé. Pero eso no sería justo, porque tus hijos no eligieron nacer de una mentira. Y tú, aunque estuviste con mi esposo, también fuiste víctima de sus mentiras. Entonces, he calculado una solución diferente. Le mostré una nueva pestaña en mi hoja de cálculo. El departamento de Cholula vale aproximadamente 1.800.000 pesos. Le quedan 5 años de hipoteca, pagos de 8.000 pesos mensuales. ¿Sí? La casa en Bosques de San Manuel vale 2.200.000 pesos. Le quedan 8 años de hipoteca, pagos de 5.000 mensuales. Sí, es correcta. Y Roberto dejó una pensión de 12.000 pesos mensuales. Y ahorros por 800.000 pesos. No sabía de los ahorros, porque eran de nuestra cuenta matrimonial, la que yo manejaba. Le mostré mis cálculos. Esta es mi propuesta. Yo me quedo con la casa donde vivo, con la pensión completa y con 400.000 pesos de los ahorros. ¿Y yo? Tú te quedas con el departamento de Cholula. Yo pago lo que resta de la hipoteca, 480.000 pesos. Para que sea completamente tuyo, sin deudas. ¿Por qué harías eso? Porque es donde vives con tus hijos, es su hogar, y ellos no merecen perder su hogar por las mentiras de su padre. ¿Y la casa de Bosques? La vendemos,
Dividimos el dinero equitativamente. Después de pagar la hipoteca restante, quedarán aproximadamente 1.400.000 pesos, 700.000 para cada una. Lucía me miraba incrédula. ¿Me estás dando 700.000 pesos? No te estoy dando nada. Te estoy dando lo que es justo, la mitad de una propiedad que yo pagué, pero que tú usaste. Pero legalmente podría quitarte todo, pero la ley no siempre es justa. Y yo no quiero que tus hijos sufran más de lo que ya van a sufrir cuando descubran la verdad sobre su padre. ¿Y los otros 400.000 pesos de los ahorros? Esos los divido también. 200.000 para ti, 200.000 para mí. Hice los cálculos finales en la pantalla. En total, tú recibirías el departamento libre de deuda, valor 1.800.000, más 700.000 de la venta de la casa, más 200.000 de los ahorros. Total, 2.700.000 pesos en activos. Y tú te quedarías con mi casa, valor 2.500.000, la pensión mensual 12.000 pesos, más 700.000 de la venta, más 200.000 de ahorros, más otros 400.000 que usaré para pagar la hipoteca de tu departamento. Y total, 3.800.000 en activos más ingreso mensual. Eso no es equitativo, tú te quedas con más, porque yo fui la esposa legal durante 45 años, porque ese dinero vino de mi trabajo y porque necesito asegurar mi propia vejez. Pero tú y tus hijos no se quedan en la calle, tienen un hogar y capital para empezar de nuevo. Lucía lloró. ¿Por qué eres tan generosa conmigo? Yo estuve con tu esposo durante 18 años. Porque no eres mi enemiga. Roberto era el enemigo. Él nos usó a ambas, nos mintió a ambas. Y si yo te destruyo a ti, solo estoy continuando su legado de daño. La verdadera justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de hacer lo correcto, incluso cuando no estás obligada. Si crees que Celeste tomó la decisión correcta, dale like. Si conoces a alguien lidiando con traiciones similares, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas buscamos soluciones que la ley no siempre ofrece. Suscríbete para ver cómo esta historia continúa transformándose. Lucía aceptó la propuesta. Firmamos un acuerdo privado con un notario, pero antes de firmar le pedí algo. Necesito que me cuentes tu historia completa. Necesito entender cómo conociste a Roberto, cómo empezó todo, porque necesito saber si hubo señales que yo perdí. Lucía asintió y me contó. Conoció a Roberto hace 18 años. Ella trabajaba como secretaria en la empresa donde Roberto era contador. Era amable, me dijo. Siempre me preguntaba cómo estaba. Me traía café, pequeños gestos. ¿Sabías que estaba casado? Sí, usaba anillo. Y hablaba de su esposa. Pero después de unos meses, empezó a decirme que su matrimonio estaba muerto, que solo vivían juntos por conveniencia, que ya no se amaban. Eso es mentira. Yo lo amaba y pensé que él me amaba. Lo siento, yo no sabía. ¿Cuándo empezó la relación? Hace 18 años. Al principio solo nos veíamos ocasionalmente, cenas, café, pero luego se volvió más serio. ¿Cuándo te embarazaste? Hace 13 años. No fue planeado. Cuando se lo dije a Roberto, pensé que se enojaría, pero él se puso feliz. Dijo que siempre había querido hijos, pero que tú no podías tenerlos. Esas palabras me atravesaron como cuchillo. Yo sí quería hijos. Lo intentamos durante años, pero no pasó, y Roberto me dijo que estaba bien, que no necesitábamos hijos para ser felices. Él me dijo lo mismo cuando quedé embarazada la segunda vez, que contigo nunca pudo tener la familia que siempre soñó. ¿Te pidió que abortaras? No, todo lo contrario. Me apoyó completamente. Dijo que iba a cuidarnos, y lo hizo. Pagó todo, o eso pensé. ¿Cuánto tiempo pasaba contigo? Al principio, solo fines de semana. Decía que tenía viajes de trabajo. Pero hace 10 años, cuando compró la casa en Bosques, empezó a venir más. 3 o 4 días a la semana. Y los niños.
¿Qué pensaban? Ellos creían que su papá trabajaba fuera, que viajaba mucho. Nunca cuestionaron por qué no vivía con nosotros todo el tiempo. ¿Alguna vez quisiste que dejara su matrimonio? Al principio sí. Le preguntaba cuándo se iba a divorciar, y él siempre decía pronto. Pero después de años dejé de preguntar. Acepté la situación como era. ¿Nunca sospechaste que te mentía sobre el estado de su matrimonio? Honestamente no quería saber. Era más fácil creer su versión, porque si cuestionaba, tendría que enfrentar que estaba con un hombre casado que no iba a dejar a su esposa. A veces no cuestionamos porque no queremos saber la verdad, porque la verdad nos obligaría a tomar decisiones que no queremos tomar. Si entiendes esta autodecepción, escribe "no quería" en los comentarios. ¿Sabes cómo pagaba todo? Le pregunté. Dijo que tenía inversiones, propiedades que rentaba, que generaban buen dinero. Las inversiones eran mentira. Yo pagaba todo, con cheques que yo firmaba pensando que eran para otras cosas. ¿Cómo te convenció de firmar sin saber? Me dijo durante 45 años que yo no entendía de finanzas, que él era el experto, que yo solo debía confiar, y yo confié. Yo también confié. Él me dijo que tenía todo bajo control, que no me preocupara por el dinero, que él se encargaba. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres. Sí, 2 vidas. Un solo hombre que mintió a ambas con tanta facilidad. ¿Tus hijos saben de mí? Le pregunté. No, nunca les hablé de ti. Roberto me pidió que no lo hiciera. Van a tener que saber, cuando vendamos la casa, cuando firmen los documentos. Lo sé, y no sé cómo decirles. ¿Quieres que esté presente cuando se los digas? Lucía me miró sorprendida. ¿Por qué harías eso? Porque necesitan saber que yo no soy el enemigo, que su padre nos engañó a ambas, y que, a pesar de todo, decidimos hacer lo correcto por ellos. Los niños no merecen cargar con las mentiras de sus padres, y merecen saber que, incluso en situaciones horribles, los adultos pueden elegir la compasión sobre la venganza. Si crees en proteger a los inocentes, escribe proteger en los comentarios. Una semana después, Lucía me llamó. Les dije a los niños que necesitamos hablar. ¿Todavía quieres estar presente? Sí. Fui al departamento en Cholula. Los niños estaban sentados en el sofá. El niño, Emilio, tenía 10 años. La niña, Andrea, tenía 8. Lucía me presentó. Niños, ella es Celeste. Es la esposa de su papá. Emilio frunció el ceño. ¿Papá estaba casado con otra señora? Sí, dijo Lucía. Su papá estaba casado con Celeste durante muchos años, antes de que ustedes nacieran. Pero, ¿por qué nunca la conocimos? Preguntó Andrea. Porque su papá tenía 2 vidas, una con Celeste y una con nosotros. ¿Papá nos mintió? Preguntó Emilio. Sí, mi amor, nos mintió a todos. Los niños empezaron a llorar. Lucía los abrazó. Yo me senté frente a ellos. Sé que esto es confuso, les dije. Y sé que duele, pero necesito que sepan algo importante. ¿Qué? Preguntó Emilio. Nada de esto es su culpa. Su papá cometió errores, grandes errores, pero ustedes no son esos errores. Ustedes son niños buenos que merecen amor y estabilidad. ¿Nos odias? Preguntó Andrea con voz pequeña. No, no los odio. Estoy enojada con su papá y estoy triste por todo lo que pasó, pero ustedes no hicieron nada malo. ¿Vamos a perder nuestra casa? Preguntó Emilio. No, este departamento va a ser suyo, completamente pagado, para que siempre tengan un hogar. ¿Por qué nos ayudas si papá te mintió? Preguntó Andrea. Porque hacer lo correcto no depende de lo que otros hicieron mal, depende de quién quieres ser. Emilio me miró. ¿Tú también querías tener hijos? La pregunta me atravesó el corazón. Sí, mucho. Lo siento, no es tu culpa. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo era papá contigo? Pensé en la pregunta. ¿Cómo era Roberto conmigo? Era amable, me hacía reír, pero también me escondió muchas cosas.
Me hizo creer que yo no era lo suficientemente inteligente para entender ciertas cosas. Y eso no estuvo bien. ¿Nos vas a contar cosas de él? ¿Cosas que no sabemos? Si quieren, sí, porque tienen derecho a conocer a su padre, el verdadero, no solo la versión que les mostró. Los niños merecen la verdad apropiada para su edad. No merecen mentiras que los protejan temporalmente, pero los lastimen permanentemente. Si crees en decir la verdad con compasión, dale like a este video. Si conoces a alguien navegando estas conversaciones difíciles, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, creemos que la verdad, aunque dolorosa, ni es sanadora. Suscríbete para saber cómo termina esta historia de números, verdad y decisiones difíciles. Después de hablar con los niños, Lucía y yo firmamos todos los documentos. La casa de Bosques se vendió en 3 meses, por 2.300.000 pesos. Después de pagar la hipoteca restante, quedaron 1.500.000. Dividimos el dinero, 750.000 para cada una. Yo usé 480.000 para pagar la hipoteca restante del departamento de Lucía, como prometí. Lucía usó sus 750.000 para abrir una cuenta de ahorros para sus hijos, para su educación universitaria, y yo usé mi parte para hacer algo que nunca había hecho, invertir en mí misma. Tomé cursos de finanzas personales, de inversiones, de planificación de retiro, no porque no supiera matemáticas, sino porque necesitaba recuperar la confianza en mi propia capacidad de manejar dinero. Y descubrí algo hermoso. Sí entendía. Siempre había entendido. Durante 40 años enseñé a miles de estudiantes a leer números, a encontrar patrones, a resolver problemas complejos. Esas mismas habilidades aplicaban perfectamente a las finanzas personales. Roberto no me protegió de las complicaciones de las finanzas. Me aisló de mi propio poder. Recuperar tu poder financiero no es solo sobre dinero, es sobre recuperar la confianza en ti misma. Si estás en ese camino, escribe mi poder en los comentarios. Hace 6 meses recibí una llamada de Lucía. Celeste, ¿podemos hablar? Claro, ¿qué pasa? Emilio me hizo una pregunta y no sé cómo responder. ¿Qué preguntó? Preguntó si tú estarías dispuesta a contarle historias sobre su papá, sobre cómo era cuando era joven, sobre cosas que yo nunca supe. ¿Tú estarías bien con eso? Sí, porque tienes razón. Yo solo conocí a Roberto durante 18 años. Tú lo conociste durante 45. Hay partes de él que solo tú conoces. Pero algunas de esas partes no son buenas. Lo sé. Pero Emilio merece conocer a su padre completo, no solo la versión editada. Así que empecé a reunirme con Emilio una vez al mes. A veces Andrea venía también. Les conté sobre Roberto cuando era joven, sobre cómo nos conocimos, sobre los primeros años felices, pero también les conté la verdad, sobre cómo me manipuló, sobre cómo me hizo creer que yo no era lo suficientemente inteligente. ¿Por qué le creíste?, me preguntó Emilio. Porque cuando alguien que amas te dice algo suficientes veces, empiezas a creerlo, aunque sea mentira. ¿Crees que papá nos habría hecho lo mismo a nosotros? No lo sé. Espero que no. Pero por eso es importante que aprendan ahora. Nunca dejen que nadie, ni siquiera alguien que los ama, les diga que no son lo suficientemente inteligentes para entender algo, especialmente dinero. Mamá nos está enseñando sobre dinero ahora, dijo Andrea. Nos muestra las facturas, nos explica de dónde viene y a dónde va. Eso es maravilloso, porque entender dinero es entender poder y merecen tener ese poder. Esta es la parte final de mi historia, la parte donde te cuento cómo es mi vida ahora, 2 años después de descubrir la verdad, 2 años después de que los números finalmente hablaron, porque esta no es solo una historia sobre traición financiera. Es una historia sobre recuperar tu poder, sobre confiar en ti misma y sobre entender que nunca es demasiado tarde para leer los números de tu propia vida y tomar control.
Si estás en proceso de recuperar tu poder financiero, sin importar tu edad, escribe recuperar en los comentarios. Han pasado 2 años desde que Roberto murió, 2 años desde que descubrí que había estado financiando una vida paralela durante 15 años. 2 años desde que tomé la decisión de dividir los bienes de manera justa, no legal. Y hoy quiero contarte qué ha cambiado en mi vida, en la vida de Lucía y en las vidas de esos 2 niños que no pidieron nacer en medio de una mentira. Pero primero quiero contarte sobre algo que descubrí hace 1 año, algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Estaba limpiando el estudio de Roberto. 2 años después, finalmente tuve el valor de vaciar completamente ese espacio. Encontré una caja en el fondo del closet, una caja de zapatos vieja, con cinta adhesiva amarillenta, y la abrí. Dentro había cartas, muchas cartas, escritas por Roberto, pero nunca enviadas. Empecé a leerlas, y lo que encontré me dejó sin palabras. Lo que Celeste descubrió en esas cartas cambió todo. Si quieres saber qué decían y cómo eso transformó su comprensión de los últimos 45 años, dale like a este video. Si crees que la verdad completa, sin importar qué tan dolorosa, es necesaria, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas seguimos la verdad hasta el final. Suscríbete para saber qué revelaron esas cartas y cómo terminó esta historia. La primera carta estaba fechada hace 20 años, dirigida a mí. Querida Celeste, hoy te mentí otra vez. Te dije que el dinero era para una inversión, pero es para Lucía, para el departamento que le prometí. No sé por qué sigo haciendo esto, no sé por qué no puedo simplemente elegirte a ti, o elegirla a ella. Pero la verdad es que te amo, y también la amo a ella, y sé que eso me hace un cobarde, un mentiroso, pero no sé cómo parar. Nunca enviaré esta carta, porque si lo hago, perderé todo, y no puedo perder ninguna de mis 2 vidas. Roberto. Seguí leyendo. Había docenas de cartas, algunas para mí, algunas para Lucía, todas sin enviar, todas confesando la verdad que nunca tuvo el valor de decir en voz alta. Una carta fechada hace 13 años. Querida Celeste, hoy Lucía me dijo que está embarazada y yo me puse feliz, genuinamente feliz, pero luego te vi a ti esta noche y recordé cómo lloraste cuando el doctor dijo que probablemente nunca tendríamos hijos y sentí como si te estuviera traicionando de la peor manera posible. Pero tampoco puedo decirle a Lucía que no quiero este bebé, porque sí lo quiero, soy un monstruo, lo sé. Pero soy un monstruo que no sabe cómo parar de lastimar a las personas que ama. Roberto. Otra carta, fechada hace 8 años. Querida Celeste, hoy firmaste otro cheque sin leer para qué era, y me di cuenta de que te he entrenado perfectamente. Te he convencido de que no entiendes, de que necesitas confiar en mí, de que yo soy el experto, pero la verdad es que tú eres más inteligente que yo. Siempre lo has sido. Enseñas matemáticas. Podrías descifrar todo en segundos si tan solo miraras, pero te he condicionado a no mirar y odio que eso funcione tan bien. Roberto. Lloré leyendo esas cartas, porque revelaban algo que nunca esperé. Roberto sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era ignorancia, no era accidente, era manipulación consciente, calculada, durante décadas. Un saber que alguien te manipuló conscientemente es diferente a pensar que simplemente cometieron errores. El dolor es más profundo. Si has descubierto manipulación intencional, escribe consciente en los comentarios. Llamé a Lucía. Encontré algo. Necesitas venir a verlo. Cuando llegó, le mostré las cartas. Leyó en silencio. Sus lágrimas caían sobre el papel. Él sabía, dijo finalmente. Sabía exactamente lo que nos estaba haciendo. A ambas. Sí. ¿Por qué nunca tuvo el valor de elegir? Porque quería ambas vidas. Y sabía que si elegía, perdería una. Así que nos mintió a ambas para mantener todo. ¿Hay cartas para mí? Sí, le pasé algunas. Lucía leyó. Una carta fechada hace 10 años. Querida Lucía,
Hoy Emilio me preguntó cuándo voy a vivir con ustedes todo el tiempo y no supe qué decir. Y porque la verdad es que nunca voy a vivir con ustedes todo el tiempo, porque tengo otra vida, una vida con Celeste que empezó 27 años antes de conocerte. Pero tampoco puedo dejarte, porque los amo, a ti y a los niños. Soy egoísta, lo sé, pero prefiero ser egoísta que estar solo. Roberto. Nos usó a ambas, dijo Lucía, para no tener que enfrentar sus propios miedos. Sí, miedo a la soledad, miedo a elegir, miedo a perder. Entonces sacrificó nuestra verdad por su comodidad. Exactamente. Nos quedamos sentadas en silencio, procesando. ¿Cambia algo esto?, preguntó Lucía. ¿Cambia las decisiones que tomamos? No, porque las decisiones que tomamos no fueron por Roberto, fueron por nosotras y por los niños. Tienes razón. Pero sí cambia cómo veo los últimos 45 años, porque ahora sé que no fui ingenua, fui manipulada. Hay una diferencia. ¿Te ayuda eso? Sí, porque significa que no estaba loca, no era estúpida, solo confiaba, y eso no es debilidad, es amor. Amor que él no merecía. No, pero ese fue su defecto, no el nuestro. Ser manipulada no significa que fuiste débil, significa que confiaste, y confiar es humano. Si necesitas escuchar esto hoy, escribe confié en los comentarios. 2 años después de la muerte de Roberto, mi vida es completamente diferente. Me jubilé de la enseñanza hace 1 año, después de 40 años educando a miles de estudiantes, pero no me jubilé del todo. Ahora doy talleres gratuitos para mujeres sobre educación financiera. Los llamo Los números nunca mienten. Cada sábado, en la Biblioteca Comunitaria de Puebla, enseño a mujeres de todas las edades a leer sus propios números, a entender sus estados de cuenta, a crear presupuestos, a identificar gastos sospechosos, a hacer preguntas y sobre todo a no creer cuando alguien les dice «tú no entiendes de esto». Han venido más de 300 mujeres en el último año. Algunas son jóvenes, apenas empezando su vida financiera. Les enseño a establecer buenos hábitos desde el principio. Otras son mayores, como yo, mujeres que durante décadas dejaron que otros manejaran su dinero. Les enseño que nunca es tarde para aprender. Una mujer de 75 años vino hace 3 meses. Se llama Margarita. Siempre pensé que era demasiado vieja para entender estas cosas, me dijo. ¿Sabes leer? Sí. ¿Sabes sumar y restar? Por supuesto. Entonces no eres demasiado vieja. Solo te convencieron de que lo eras. Ahora Margarita maneja todas sus propias cuentas. Me envió un mensaje la semana pasada. Descubrí que mi hijo estaba tomando dinero de mi cuenta. Gracias a tu taller pude ver el patrón, lo confronté y puse límites. Esas son las historias que me mantienen haciendo este trabajo. La educación financiera no es solo sobre dinero, es sobre poder, autonomía y protección. Si crees que todas las mujeres merecen este conocimiento, dale like. Si conoces a alguien que necesita estos talleres, comparte esta historia y anímala a buscar educación financiera en su comunidad. En Relatos de Abuelas, creemos que el conocimiento es poder. Suscríbete para más historias que educan y empoderan. Mi relación con Lucía también ha evolucionado. No somos amigas, eso sería extraño, pero somos aliadas. Nos reunimos una vez al mes para hablar sobre los niños, para compartir cómo estamos procesando todo. Y Lucía volvió a estudiar. Está terminando una carrera en administración de empresas. Nunca terminé la universidad cuando era joven, me dijo. Roberto me dijo que no era necesario, que él me mantendría. ¿Y ahora? Ahora entiendo que depender completamente de alguien es peligroso, sin importar cuánto lo ames. Emilio y Andrea están bien, considerando todo. Van a terapia, los dos, para procesar el engaño de su padre, y siguen viniendo a visitarme una vez al mes. El mes pasado, Emilio me trajo su tarea de matemáticas. La maestra dijo que este problema es muy difícil. ¿Me ayudas? Lo miré.
Era un problema de porcentajes e interés compuesto. ¿Sabes qué? Este es exactamente el tipo de problema que te ayudará a entender préstamos y tarjetas de crédito cuando seas adulto. ¿En serio? Sí. Déjame mostrarte. Le enseñé no solo cómo resolver el problema, sino por qué importaba en la vida real. Entonces, si entiendo matemáticas, puedo entender dinero. Exactamente. Y nadie podrá decirte que no entiendes. Como papá te decía a ti. Sí, como tu papá me decía a mí. No voy a dejar que nadie me diga eso, ni a mí ni a Andrea. Bien, porque ustedes son inteligentes y merecen saber la verdad sobre su propio dinero. Romper ciclos generacionales empieza con educación. Si estás enseñando a la próxima generación a tener poder financiero, escribe educando en los comentarios. Hace 3 semanas recibí un correo electrónico inesperado. Era de una editorial en la Ciudad de México. Estimada profesora Celeste, escuchamos sobre sus talleres de educación financiera para mujeres y nos gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de escribir un libro que combine su historia personal con lecciones prácticas de finanzas. Creemos que su historia podría ayudar a millones de mujeres que están en situaciones similares. Un libro. Nunca había pensado en escribir un libro, pero luego pensé en todas las mujeres que vienen a mis talleres, en todas las historias que me han compartido, en todos los yo también que he escuchado. Y pensé, si mi historia puede ayudar a una sola mujer a leer sus números antes de que sea demasiado tarde, vale la pena. Así que acepté. El libro se llamará Los números nunca mienten. Una maestra de matemáticas descubre la traición escondida en sus propias cuentas. Saldrá el próximo año y todo el dinero de las regalías irá a un fondo para ofrecer talleres gratuitos de educación financiera a mujeres de bajos recursos en todo México. Porque eso es lo que aprendí. Puedes tomar el dolor más profundo y transformarlo en algo que ayude a otros. No borra el dolor, pero le da propósito. Durante 45 años, mi esposo me convenció de que yo no entendía de finanzas, y yo le creí, porque cuando alguien que amas te dice algo suficientes veces, empieza a convertirse en tu verdad. Pero los números nunca mintieron, solo yo dejé de leerlos. Durante 15 años, los números gritaron la verdad, en cada estado de cuenta, en cada cheque que firmaba, en cada inversión que pagaba. Pero yo había sido entrenada a no mirar, a no cuestionar, a confiar. Y ese fue el error más grande de mi vida, no el confiar, sino el dejar de confiar en mí misma, porque yo sí entendía, siempre entendí. Lo enseñé matemáticas durante 40 años. Ayudé a miles de estudiantes a leer números, a encontrar patrones, a resolver problemas complejos. Esas mismas habilidades habrían revelado la verdad sobre Roberto en segundos. Pero él me había convencido de que mis habilidades no aplicaban a finanzas reales. Y yo le creí. Si estás viendo esto y alguien en tu vida te ha dicho, tú no entiendes de dinero, o déjame manejar eso, o no te preocupes por los detalles financieros, por favor, detente y pregúntate, ¿por qué no debería entender? ¿Por qué no debería preocuparme? ¿Por qué no debería saber exactamente a dónde va mi dinero? Porque tu dinero es tu poder, es tu seguridad, es tu futuro. Y nadie, ni siquiera alguien que amas, tiene derecho a mantenerte en la oscuridad sobre tu propio poder. Los números nunca mienten, y solo las personas que nos convencen de no leerlos. Así que lee tus números, todos, cada mes. Revisa cada estado de cuenta, cada cargo, cada pago. Haz preguntas, muchas preguntas. Y si alguien te hace sentir tonta por preguntar, pregunta más fuerte, porque la ignorancia financiera no es inocencia, es vulnerabilidad, y tú mereces más que eso. Gracias por escuchar mi historia completa. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ser parte de esta conversación necesaria sobre poder financiero y autonomía. Si esta historia te impactó, dale like.
Si conoces a alguien, una hija, una hermana, una amiga, una madre, que necesita escucharla, compártela. Puede ser exactamente lo que necesita para empezar a leer sus propios números. Deja un comentario contando. ¿Esta historia te hizo revisar tus propias finanzas? ¿Te hizo cuestionar algo? ¿Y te dio valor para hacer preguntas? Quiero saber. Y si quieres más historias sobre mujeres que recuperaron su poder financiero, que rompieron patrones de manipulación, que usaron su inteligencia para descifrar verdades escondidas, suscríbete a Relatos de Abuelas. Porque aquí cada número cuenta, cada pregunta importa, cada mujer merece saber la verdad. Y los números nunca mienten. Nos vemos en el próximo relato. Con verdad, números y poder recuperado celeste. Recuerda, si sabes leer, sabes sumar, sabes restar, entonces sí entiendes de finanzas. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Lee tus números, haz tus preguntas, confía en tu inteligencia, porque tus números te dirán la verdad que las palabras esconden y mereces conocer esa verdad. Gracias por escuchar. Hasta pronto.